Lori. Bueno, entonces gracias a todos por conectarse. Yo creo que ahorita se conectan algunos más. Bueno, entonces íbamos a leer ya los últimos, tal vez 3 párrafos que están ya aquí listos. Del documento 115. Ok. Bueno, ¿alguien quiere leer? Digamos, retomemos tal vez desde acá, desde el punto 7, creo yo. Yo leo este primero. Listo, gracias, dale. Dios el Supremo no parece haber sido inevitable en la infinidad no cualificada, pero parece serlo en todos los niveles de la relatividad. Él es el factor indispensable que enfoca la experiencia evolucionaria, que la resume y la abarca entre sí y que unifica eficazmente los resultados de esta modalidad de la percepción de la realidad en su naturaleza de deidad. Y todo esto parece hacer con el propósito de contribuir a la aparición de la eventuación inevitable, la superexperiencia y manifestación superfinita de Dios el último. Ok, gracias. Bueno, aquí hay varias cosas. Hablando de caballos difíciles. Ujú. Como que me va a volver a poner el sombrero. Sí, toca que se lo voy a poner. Bueno, cuando ellos dicen inevitable, se cerró. Cuando dicen inevitable, yo lo veo como, perdón, acá lo vuelvo a poner. Inevitable esta palabra acá. Hay otra parte donde también hablan de que algo es inevitable y es, por ejemplo, acá encontrábamos la vez pasada en el documento de la Trinidad. Dicen que la Trinidad era inevitable. Dice el revelador, según veo el pasado, el presente y el futuro del tiempo, considero que no hay nada más en todo el universo de universos que fuera inevitable. El universo maestro actual, visto en retrospectiva o en perspectiva, es impensable sin la Trinidad. Ya con la Trinidad del Paraíso podemos postular modos alternativos e incluso múltiples de hacer todas las cosas, pero sin la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu somos incapaces de concebir de qué manera pudo el infinito lograr una personalización triple y coordinada frente a la absoluta singularidad de la deidad. Ningún otro concepto de la creación llega a la altura de las normas de lo completo y lo absoluto de la Trinidad, inherentes en la unidad de la deidad, combinada con la plenitud de liberación volitiva inherente en la personalización triple de la deidad. Bueno, entonces, aquí de algún modo están diciendo que el Supremo también no es inevitable, tal vez lo era en la infinidad no cualificada. O sea, eso quiere decir cuando el infinito todavía no había empezado a dividirse en partes, a aparecer la diversidad desde la unidad del yo soy, antes de que nada hubiese aparecido. Eso es infinidad sin adjetivos todavía, sin cualidades. Infinidad no cualificada. Entonces, ahí de pronto no era tan claro que el supremo fuese necesario, pero cuando aparecen los niveles finitos y relativos, ahí sí el supremo es inevitable.
Y a continuación, como que dicen por qué. Dicen porque es el factor indispensable que enfoca la experiencia evolucionaria, que la resume y la abarca entre sí, y que unifica eficazmente los resultados de esta modalidad de percepción de la realidad, o sea, la experiencia, en su naturaleza de deidad. Y todo esto parece hacer con el propósito de contribuir a la aparición de la eventuación inevitable. Aquí otra vez, otra cosa que va a ser inevitable, pero en el nivel de lo eventuado. Dice, coma, la superexperiencia y manifestación superfinita de Dios el último. Ahí ya se meten con el último. Último no puede haber si no hay previamente supremo. ¿Ah? Así como el supremo no puede existir si previamente no existe la deidad y la Trinidad. O sea, el Dios lo contiene, lo soporta todo, ese no cualificado, con la parte de personalidad. Es como si fueran unos niveles de causación que no son saltables, son peldaños necesarios, algo así como en una escalera, Ujú. para poder llegar al siguiente nivel. Porque lo que hacen aparentemente es que esta deidad suprema, pues es esa que es la más cercana a nosotros y es más fácil de entenderla, unifica las experiencias de todos los que estamos en este nivel del universo, de los superuniversos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál sería los niveles de la relatividad? Yo entiendo que es los niveles relativos, o sea, De los fin. perfección, ¿se acuerdan esos niveles relativos de perfección que están por allá en el Pero, capítulo inicial? Porque allí lo describen, pero no los mencionan como niveles, sino simplemente los califican. Mm. Creo que es allí donde se refiere Carolina. Sí, sí, ¿te acuerdas que decía que era imperfección en unos, perfección en otros? Sí. Sí, ahí Sí, dice, a ver, fases. Dice, en todas las fases y formas de la relatividad hallamos 7 tipos concebibles. Esos 7 son perfección en unos, perfección relativa en otros, absolutos en uno y relativos imperfectos en otros, y así como unas posibilidades de de mezclar la tonalidad, de perfección con la perfección, sí, porque es la imperfección. búsqueda de perfección. Aquí o sea, esos mismos como esos niveles de relatividad también están en la experiencia. sí, ya los voy a pegar acá. ¿Los encontraste? Sí, Ah, bueno, ya te los voy a dar. ok. Ya te gané. Bueno, cuando intentamos concebir la perfección en todas las fases y formas de la relatividad, hallamos 7 tipos concebibles. Esto es del prólogo. Es del prólogo, sí. 1, perfección absoluta en todos los aspectos. 2, perfección absoluta en algunas fases y perfección relativa en todos los demás aspectos. 3, aspectos absolutos, relativos e imperfectos en asociaciones variadas. 4, perfección absoluta en algunos respectos, imperfección en todos los demás. 5, perfección absoluta en ninguna dirección, perfección relativa en todas las manifestaciones. 6, perfección absoluta en ninguna fase, relativa en algunas, imperfecta en otras. 7, perfección absoluta en ningún atributo, imperfección en todos. Ujú. Y si ves que califican fases, aspectos, y eso pareciera ser términos para cosas diferentes, cualificaciones diferentes, como si los aspectos estuvieran hechos por fases, o al contrario. Ahí cuando tú desglosas eso es como si uno hiciera parte, integrara parte del otro, lo pudiéramos subdividir, como cuando uno hace subdivisiones en una cualificación. Pero Se curioso, supone que en el nivel ya de la zona central del universo, pues hay grados en esos mismos niveles de perfección porque se busca la perfección absoluta. En los nuestros, esos niveles de perfección están a un nivel muchísimo más bajo, con toda la posibilidad evolucionaria de aprender y de experienciar.
porque pues los perfectos no tendrían posibilidad de más porque de alguna manera ya los lograron, pero inclusive en ese nivel de perfección pueden modificarse, pueden ganar. Por eso hay esos niveles. ¿Cómo haría yo la analogía con el texto que estamos tratando de entender? Si ese párrafo es el que describe la divinidad y la deidad. Lo que ¿Sí? pasa es que hay que mirar las funciones de Dios en los tres niveles de personalidad. Por ejemplo, cuando se habla de prepersonal, Dios otorga, o sea, Él da. Por ejemplo, en el caso de los ajustadores, Él otorga a los ajustadores de pensamiento. Cuando se habla del nivel que tiene personal, entonces ya Dios ya tiene otra función que es crear, es un creador. De hecho, es una de las funciones más conocidas. Y cuando se habla de la parte superpersonal, ya no ni otorga ni crea, sino que eventúa. Eventúa. Y cuando uno habla de la palabra eventuar, se dice que surge de la necesidad, o sea, que simplemente son, que las realidades y las cosas no tienen ni comienzo ni fin, pero simplemente son trascendentes en el espacio y en el tiempo, y por eso se puede decir de que, por ejemplo, los seres absónitos son eventuados. Siempre no son creados, no son creados en ningún momento, tampoco se han sido otorgados, sino que simplemente han sido, como que surgieron de la necesidad, entonces al surgir de la necesidad siempre han sido. Y eso le sucede al Supremo. El Supremo también es una eventuación porque se necesitaba, era importante que, era tan importante su aparición, era imposible tener una realidad material con principio y fin si este ser no hubiera surgido de la necesidad de hacer esa conexión. Ujú. Ok. Ahí también en el prólogo creo que hay una explicación de cómo hay niveles de la deidad que corresponden a cada área de evolución del universo. Y una es un correlato de soporte de la que viene. Eso está en el prólogo. Estoy buscando. Está antesito de lo que estamos leyendo. Sí, 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 cuando define la diferencia entre Dios el Supremo, Dios el Último y Dios como el sustentador, dador. sí, el Supremo dice que es deidad autoexperiencial y unificadora de criatura creador. Deidad, Exactamente. deidad que funciona en el primer nivel de identificación con la criatura, como supercontroladores espaciotemporales del gran universo, a veces designada la supremacía de la deidad. Ujú. Y el último es deidad autoproyectada y que trasciende el tiempo y el espacio. Deidad omnipotente, omnisciente y omnipresente. Deidad que funciona en el segundo nivel de expresión de la divinidad unificadora como supercontroladores eficaces y sostenedores absónitos del universo maestro. En comparación con el ministerio de las deidades con el gran universo, esta función absónita en el universo maestro es equivalente al supercontrol y supersostén universal, a veces denominado la ultimidad de la deidad. Así como el anterior es la supremacía de la deidad. Esta es la ultimidad de la deidad. Sí. El último es ya algo mucho más lejano, digamos. El libro tiene 3 o 4 documentos sobre el Supremo, pero no tiene ninguno sobre el último, ¿no? Porque no corresponde además como a nuestra era. Y del último básicamente especulan en muchas cosas y no hay tanta información, ¿no?
Pero lo curioso es que aquí te dice que si no hay supremo, no hay último. Pues yo hice un resumen de esos tres niveles de la realidad cósmica, de lo absoluto, lo finito y lo absónito. Ahí te mando el link, por si de pronto la quieres ver. Claro, mándalo y lo pegamos aquí. Sí, ahí te mandé el link. Porque yo lo subí en Pinterest, eh, Ah, pero ¿por dónde lo mandaste? por el chat. ¿De O por Zoom? dónde, o por dónde te puedo mandar yo gráficas y cosas. ¿Por acá, por el Zoom? ¿Lo mandaste por el WhatsApp? Sí, por el chat del Zoom. No lo veo. A ver. Ah, se lo mandé fue a Pablo. Ah, qué pena. Todos. Ya. Vuelvo y lo mando. Ahí. Ya. Entonces, mira que están los tres niveles. El absoluto, que siempre ha sido, que no tiene sin principio ni sin fin. Luego aparece el nivel finito, que tiene un principio, aunque no tenga un futuro definido. Y la trascendencia de ese nivel es lo absónico. Ujú. Por eso, en el absoluto no tiene tiempo y no tiene espacio, mientras que el infinito sí tiene tiempo y sí tiene espacio. Y en el absónito, si hay un supertiempo, o sea, y el espacio ya es un espacio trascendido. Y Bueno, el, espérate. Ujú. Again, please, Entonces, porque para mira que son las el características. beneficio de la grabación. Ujú, Y todo eso está en el prólogo y está así, ujú. en esa parte Listo. de la deidad y la divinidad, ¿no? Entonces, ¿cómo era? Mira, cuando miramos que en la absolutez, pues es algo que no tiene ni principio ni tampoco tiene fin. Acá, listo. Y lo que es contrario a la absolutez es lo finito. Mira que tiene un principio, aunque no tenga un fin establecido. Mm. Mientras que lo que es absónito sí tiene un principio, pero Sin principio, sin sin principio. principio, no, pero sin principio y sin fin absoluto. ¿Y cómo lo vemos mejor? En la parte del tiempo. Mire que en no tiempo y no hay espacio. El finito Ujú. sí tiene tiempo y sí tiene espacio. Mientras que en lo absónito ya no se habla del tiempo, sino del supertiempo y del espacio trascendido. Mm. Los absónitos siempre dicen que trascienden el Exacto, tiempo y el trasciende espacio. el tiempo exacto. Y mira que en el nivel absoluto se dice que es nivel creativo, mm, perdón, super creativo, Ah, y en el finito es creativo, mientras que en el absónito es eventuado. Eventual. ujú. Mm. Entonces, ahí están como las características. Aquí los seres absolutos son seres perfectos, siempre han sido. Los Mm. finitos son imperfectos, mientras que los absónitos son seres perfeccionados, que es muy diferente lo perfeccionado a lo perfecto. Por eso lo finito es necesario para lo absónico. Correcto. Que vean las ironías de la vida, ¿no? Porque es que ese eventuado sonaba como, uy, Sí, yo digo que en esta era, que es la del Supremo, los seres finitos son los que están realizándose, digamos. Pues están contribuyendo a la formación del Supremo, ¿no? Y en la siguiente era, que es la del Supremo, que tiene que ver con los cuatro niveles del espacio exterior, son los seres de Abona los que de algún modo van a estar más realizándose y aportando a esa era. A pesar de que ellos están en un nivel más cercano a la absolutez, pero como que primero vamos nosotros, porque somos como el otro extremo, o sea, primero están los dos extremos, lo absoluto, que pues siempre existe, de hecho ha existido antes del tiempo, ni siquiera puede decir uno que siempre. El otro extremo que es lo finito, y luego como el tercero mediador, que va a ser el de lo absónito expresándose en los cuatro niveles del espacio exterior. Entonces, esa es como la razón de que ellos vayan después que nosotros, porque uno diría, ¿por qué se lo saltan, no? Porque primero nosotros. Mirando ahí el cuadro, Andrés,
Mira que los absolutos son espirituales y están en unicidad. O sea, son uno con el absoluto ahí. Mientras que en la parte finita son seres materiales y hay diversidad. Y en el caso del absónito, ya se habla de finalistas y ya los infinalistas no se habla de unicidad, sino de semblanza, o sea, semejan. Mm. Pero Ok. ahí me queda tengo Duda, una contradicción intelectual, claro. porque De yo eso se trata. entendía que el axónito, pues además de que, digamos, es un nivel también, diría yo, de logro, porque si habla de seres perfeccionados es porque han logrado esa perfección. Los seres de Abona también son axónitos y son creados mucho antes que nosotros. Bueno, existen mucho antes que nosotros. Es que hay dos niveles del absónito. El absónito que se adquiere por mérito y el absónito que siempre ha sido. Sí, no lo refleja allí, ¿no? Ujú. ¿Cuál absónito es por mérito? Los finalistas. Los finalistas. Mm, Los finalistas, pero los que ya son asignados Asignados a a una. misiones en los cuerpos de la finalidad. Correcto. Sí, Sí. a los cuerpos de finalidad. Pero si nosotros ya tuvimos principio, ¿cómo podríamos pasar a no haber tenido principio? Es que de eso se trata esta película, de ser eternos, de ser semejantes al Creador. De hecho, yo siempre he dicho que en realidad Dios lo que está es reproduciéndose y se reproduce en cada uno de nosotros. Somos semillas de dioses, por lo tanto, Somos eh, hijos de Dios. no, no, somos hijos, pero como tal, mm, vamos a ser también creadores, al igual que Él. De hecho, es algo que yo siempre peleo. Yo le digo, ¿usted ya está siendo creador aquí o le parece poquito? Ajá, porque todo lo que se decreta se hace. Sí, ojo con la palabra. La palabra crea. Entonces, somos co-creadores. Hay un nivel de co-creación, pues al nivel finito que nos corresponde, por ahora. Y el hecho de que tengamos un absoluto dentro de nuestra mente, que es como un segmento del Padre, que es absoluto, Sí. es como el primer escalón para algún día tener esa característica de axónito. Ujú. Ok. Sí, es el También, tener también la personalidad viene diseñada para funcionar en el nivel Absoluto. último y absoluto. Finito, Ujú. último y absoluto. Es que Sí, trasciende todos los niveles. haciendo todos los niveles. Ok, pero eso es diferente, porque podremos funcionar en ese nivel algún día, sí. Ujú. Y quizás eso es lo que pueda identificar de dónde vienes, la personalidad. El ajustador es prepersonal. Habría que diferenciar dos cosas como para mejorar un poquito la comprensión, porque me pierdo por segundos. Una cosa son los niveles axónitos a los que puedo acceder Sí, y otra cosa son los seres axónitos. Correcto. sí, ¿No? Sí, buena aclaración. Sí, porque por ejemplo sí, tú también puedes entrar al paraíso, sí, así es. pero no es que te vayas a volver absoluto. Correcto. Me parece muy buena aclaración. Sí, eso es buena aclaración. Ahí te mandé una gráfica que no sé cómo mandártela, Andrés, sobre las características de los niveles de personalidad. ¿Y a dónde me la mandaste? Al WhatsApp, porque yo no sé cómo mandar aquí gráficas por chat. Pues la adjuntas como un archivo. Archivo. Ah, no, porque lo hice fue copiar y pegar. Yo tengo una pregunta. Señor. Entonces, ¿todo lo último es absónito o hay alguna diferencia? Sí, yo pienso que el último
que es una de las deidades, que si no, primero está el Supremo y pues luego está el último, sí es parte de lo absónito. Porque no, es como, es la parte donde nosotros vamos a ser creadores y vamos a tener, somos los asesores de los supuestamente seres que están en esa era de la finalidad. Así como nosotros estamos en la era de la supremacía, más adelante vamos a servir y así como nosotros en este momento tenemos a los de Abona y que nos ayudan en el proceso de ascenso y crecimiento, los abonales, los dainales, todos ellos tienen un trabajo descendente y vienen a traer toda su experiencia, a experimentar con nosotros. Nosotros ya con toda la experiencia que hemos trascendido, pues nos tocaría participar de esa época del último y los seres que surgen de la ultimacía pues, tendrán las capacitaciones y toda el trabajo que nosotros ya adquirimos. Por Entonces, eso, pero entonces en en esa gráfica yo podría sobreponer donde dice finito, supremo y donde dice absónito, último. correcto, me parece muy buen aporte. Dios, ahí habría que poner ese No, también. no, 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 o sea, así no. Sí, Es no, que, ¿y es que por esa qué es no? mi No, A mí ¿por me qué no? pregunta. acaba de perder. Pues que si hablamos Sería la No, es que deidad que le corresponde a cada nivel. así como la Trinidad paradisíaca está en el absoluto y en el finito, Mm, está Dios el séptuple, en lo absónito, yo hablo al último, sería el último. Entonces sí el podríamos cambiar último. ese supremo como, yo creo que sí, ya Pablo tiene razón. El supremo es para el Claro, nivel finito y el último es para el Correcto, nivel sí, absoluto. para la pero el esa Supremo es una también, muy buena Y, corrección que hay que hacerle a ese cuadro. y después del pero el absónito, Supremo también, si es del nivel finito, él también cuando progrese y se complete, va a tener acceso a los niveles axónitos y a lo mejor no sé si podrá volverse axónito, pues el concepto este que estamos tratando de entender, pues. y si después del absónito viene el absoluto también nuevamente, entonces partimos del absoluto, todo parte del absoluto y todo vuelve culmina al en Regresamos. el absoluto. absoluto. Sí, es que Así es la es, rueda recuerden eterna. eso la, Es la la rueda eterna. serpiente. La Trinidad de Exacto, Trinidades. exacto. Y es la serpiente que se muerde la cola, La cola, el Ouroboros. el Ouroboros. Ouroboros. Pero a mí inclusive me parece muy interesante que pudiéramos como disertar acerca de las funciones de esa Trinidad experiencial y de la Trinidad existencial. La existencial es la que está en el paraíso y la Sí, experiencial está en la que está en los cuatro niveles, es en los cuatro nuestro niveles del nivel. espacio exterior. Pues, ¿cómo será el poderío de ambas Trinidades trabajando? Yo no podría como entender esos niveles de poder tan impresionantes que tienen los dos. Lo podemos dejar para el nivel 2 de taller. Solo sé que la Trinidad existencial son unos tullidos, que ya No no, sé si no sé si no planificar, ya no se pueden mover. no sé si no idealizar. Cuando lleguemos No se pueden mover. al Quedan 104 de la Trinidad Eso es lo que tú y el crees que no se 130. pueden mover, se mueven. no, donde se muevan se cae todo este negocio, se desbarata. No sé si Acuérdense no que es la fuente, idealizar, son la idealizar, fuente inmóvil idealizar. de todas las cosas. Por eso, pero es que una cosa es creer que no. Entonces, ¿qué hacen? Depende qué definas como movimiento, pero creo que a pesar de que están quietos, están Ujú. ganando cosas a través de nosotros. Pero es que por eso, como no se pueden mover, entonces lo que hacen es delegar y generan todas esas redes de conexiones a través de las otras deidades y a través de todas las trinidades existenciales. Eso va a ser muy increíble. Pues es que se encuentre un perfecto porque es Experienciales. perfecto con un perfecto porque se Perfeccionado. ganó la perfección. Con un perfeccionado, imagínense. Exactamente. Ese se la ganó. El otro era. Ay, cuénteme, imagínense, si no se imagina el encuentro de un perfecto, es que cuénteme qué es eso de ir a mercar y tener hambre. Cosas materiales, no tienen ni idea. Sí, claro.
Ok. Estamos locos, Lucas, tú y yo. Bueno, sigamos. Bueno, Aterricemos en la realidad finita. Lo que yo diría es que sí, chévere el tratar de comprender esas cosas tan complejas, porque para eso estamos acá en este grupo, pero es que si ni siquiera nos comprendemos a nosotros como seres potencialmente de todo, absolutos, ¿cómo se llama el otro? Finitos y el último nivel, ¿cuál? De los tres, absoluto, finito y Absónito. axónito. Absoluto. Nosotros tenemos esas tres potencialidades acá adentro, ¿sí? Sí. Entonces, de alguna manera, esa reseña acá en el Supremo es para que de pronto lleguemos a comprender eso. Y además de comprenderlo académicamente, volverlo una realidad pues ya interior. Sí. Es O una, si no, es ¿para una buena motivación. qué lo pusieron en este libro? Sí. Y si hablamos de frecuencias, ¿se imaginan cómo será la frecuencia de alta de alguien que ya está trascendido? Si Ay, la frecuencia de nosotros es una frecuencia densa y larga, la frecuencia de ellos es una frecuencia debe ser muy alta y impresionante. Taquiónica, superando la Ta- taquiónica. Muy buen apunte, taquiónica. mm. Ustedes, Nosotros somos radiónicos. Consuelito, usted está aquí, mi amor, mi amor. estás asustada. Debe estar asustada porque nosotros aquí somos locos. Taquiónico, ya dije yo, ¿qué es esto? Ahora sí. Hasta aquí llegué. Es que los Cari- taquiónicos. Carito te explica. Carolina, ¿estás por ahí? Sí, Bueno, ahorita. cuéntame. Consuelito quiere saber lo del taquiónico. Yo también, no Bueno, entiendo nada. bueno, en la física cuántica, los niveles de vibración hablan de que lo que va en ondas muy lentas, que diríamos que es lo denso, la materia, la energía, cuando se densifica, eso es bradiónico, va lento, Baja frecuencia. muy baja frecuencia. O sea, una onda recorre muy lento el entorno o el ambiente o el espacio, mientras que lo taquiónico va a alta velocidad. Diríamos Superlumínica. que si lo confundo con un sonido, hagan de cuenta que lo bradiónico va al tono de un tambor, o lo que hacían nuestros indígenas que golpeaban el piso. Los tambores generalmente van lentos. Lo taquiónico podría ser el sonido de algo de estos equipos electrónicos ahora que da alta vibración, que a nivel audible podría ser lo de una guitarra eléctrica, de estas en un toque de rock. No sé si la habrán oído. Una cosa va con velocidad lenta y casi que diríamos que hay una densificación de la energía, mientras que la otra pierde la posibilidad de densificarse, pero va a tan alta velocidad que ya se vuelve inclusive también inaudible. Eso es lo taquiónico. Y en física se dice que el fotón es el que va a velocidad luz. O sea, mientras que el taquión supera la velocidad de luz. Sí, hipotéticamente es superlumínico. O sea, por encima. Por eso cuando dice Carolina que ya estamos taquiónicos, eso quiere decir que estamos por encima inclusive de la velocidad de luz. Entonces el rayo sería fotónico. Correcto, el rayo es fotónico. Ah, ok, vale, entendido. Gracias. Ok. Entonces, Angelita, volvernos taquiónica. Es correcto. Yo estoy con Inclusive bradicardia. se habla de Lenta. que hay otro nivel que es el positrónico, Sí. mucho más allá, y que es el que se busca para la computación cuántica, que se haga a nivel positrónico. Bueno, ya eso ya es ficción. Ese ya es el cerebro de Asimov, de los robots de Asimov. Así que son taquiónicos, son positrónicos, correcto. Pero no vamos a velocidad taquiónica porque llevamos 1 hora y vamos en un
en un párrafo. Eso es altamente radiónica, densa y lenta. Siempre Bueno, ha sido así, Pablito. el siguiente párrafo habla de la Trinidad última que mencionaba J. Bueno, voy a leerlo yo, que este está chiquito. No se puede apreciar plenamente el Supremo sin tomar en consideración la fuente, la función y el destino, la relación con la Trinidad que lo originó, con el universo de actividad y con la Trinidad última que representa su destino inmediato. O sea, ahí está haciendo la conexión entre tres cosas, ¿no? O sea, cuando dice la fuente es... La esto es- fuente es la Trinidad original. es La un- Trinidad original. es La parte de funcional somos nosotros, ¿verdad? Los que estamos en la parte funcional. Y En la tenemos un zona destino. Y tenemos un destino. Ujú. El ahora Y es sería la base de la Trinidad última. Correcto. el destino es la Trinidad última. Y se especula que puede haber otro nivel más allá. El indeterminado es el que no tiene ni nombre. Y entonces nosotros vamos a trasegar por todos esos caminos y esos andares. Correcto. Lo cual significa que siempre habrá nuevos caminos para recorrer. Sí, aburrirte no te vas a aburrir. O sea que no te vas a aburrir. O sea, si algo enseña el libro es que este es un camino que no acaba, pero que no te frustra, sino que te vas realizando y nunca te aburres. Siempre hay algo entretenido por hacer. Que Y era si lo que algo te veíamos. gusta mucho, te puedes quedar un rato hasta que te aburres. Sí. Y Ajá. si ya te aburriste, puedes seguir. Lo Esa es la dominas idea. y se abren mil nuevas Y ya eres avenidas. imposible. Como decía la película El Camino del Guerrero, es que lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Ujú. Sí, aquí no hay pensionados aburridos como... Entonces yo me pienso quedar en Duversa por ahí como 1.000.000 de años haciendo astronomía, así que no tengo afán. Ay, yo todavía no he definido. A medida que vaya subiendo, voy mirando a ver cómo es la cosa. Y eso si me dejan pasar de siquiera al primer mundo de estancia. Exacto, preocupémonos por sobrevivir. Sí, pues la verdad es que qué afán, Sí, sí digo somos yo. eternos. Ujú. Mm. Ay, Y fíjate que esto es como un resumen, un mini resumen del documento, ¿no? La fuente, al menos de Dios el Supremo, ¿no? El aspecto personal es la Trinidad. Pero la parte de ser persona se desarrolla, crece, gana experiencia y eso tiene que ver con la función actual también, ¿cierto? Correcto. El universo de actividad. Y el destino, ese ya es más difícil de comprender porque tiene que ver con la Trinidad última. ¿Quiénes forman la Trinidad última, por cierto? El Supremo, los creadores supremos, que son como o sea, los Micaeles y las ministras Ah, divinas, y la deidad esa que se está creando. Los y ancianos de los el días. último. Y el último. Ujú, ¿No? exacto. Inclusive ahí donde le va a tocar trabajar a toda esa mano de vagos que hay allá, los cristos menores, los cristos los que no les han dado todavía finca, los que no les han dado un universo, que se llaman los Micaeles de reserva, a esa mano de vagos les toca trabajar en el nivel supremo, perdón, en el nivel último. porque Perdón, los trata tan mal. perdón, les leo una cosa aquí. Ok. Después la Trinidad última. La Trinidad última consiste en el Ser Supremo, las personalidades supremas creadoras, O que sea, son las ministras y los Micaeles, los ancianos de mm, los días más. y los
Bueno, hay otra personalidad allí. Y los arquitectos axónitos del universo maestro. Sí, porque sin ellos no hay, son los planes de Dios, claro, ellos son los que organizan la fuerza. Pero Planes qué pinche del sustratos que ocurren. Supremo quedarse allí pues con esta gente. Y claro, y él ya va a tener una personalidad, o sea, que ya tiene, mejor dicho, ya se puede salir de la finca que está Pero amarrado. que yo pensaba, como dijiste que la Trinidad última estaba el ser el último, no está el último. No, No, porque lo crean. ahí en el último se Ahí estaría surge. perfeccionando o haciéndose como está actualmente el Supremo. Exacto, surge ya como una personalidad, ya no como, ya no está en estado espiritual, por así decirlo, sino que ya surge como una personalidad, como un ser. Lo que le está sucediendo al Supremo. El Supremo en este momento está como en estado mental, por así decirlo. Pero va a tener un cuerpo, va a tener una personalidad cuando ya termine toda esta... Se llama Trinidad Última porque es la que le va a dar personalidad al último, no porque el último forme parte de ella. Hay que estar No. ahí. Sí, no, esa parte de ella. Así como la Trinidad absoluta Padre, Hijo, Espíritu, le dio personalidad al Supremo, se Correcto. necesita otra Trinidad que le dé personalidad al último y por eso la llaman última. Maravilloso. De hecho, es como si el Supremo estuviera en potencia y se tiene que actualizar. Lo mismo le va a pasar al último. Andresito, mostrarnos el triangulito donde está el séptuplo, por favor. Por un momento se me olvidó Dios es séptuplo. el tercer grupo de los creadores supremos. Son ancianos de los días, espíritus rectores y los Micaeles rectores y y los ministras. Micaeles y ministras. Porque es que aquí, como diré, creo que dice en Urantia, ninguna experiencia es vana. Todas se necesitan. Y es que si lo llevamos al nivel de que todo lo que es arriba es abajo, diríamos que tenemos tres niveles, que es el nivel material, el nivel moroncial y el nivel espiritual. Y en este caso, estas deidades lo hacen al revés. Primero están en el estado espiritual, luego están como en un estado intermedio, en donde apenas están en formación, y luego ya surgen como personalidades, como seres. Entonces pasan como también los tres niveles. Sí, tienen que Que- actualizarse. Les voy a pasar este diagrama, pero luego, que ya lo hice, pero está en el otro computador, ya lo hice más bonito. Que para está bueno. los Eso que está- no lo han visto, el Supremo tiene varias partes. Esta parte amarilla es la parte de la personalidad, o sea, Dios el Supremo. Y esa personalidad viene de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu. Pero Y ahí tú tiene no lo estás mostrando, Andrés. ¿No estás viendo? Yo No, sí lo no estoy está viendo. bien. Yo Ahora lo sí, estoy viendo también. ahora lo estoy viendo. Yo también lo estoy viendo. De pronto mueve con el dedo hacia Sí, ya lo vi. Ujú. esta parte aquí como moradita, es la que se llama el nivel de supremacía o de logro o de poder, o sea, el crecimiento, porque él era como Dios el Supremo, como personalidad existía desde los tiempos de Abona, pero Siempre ha pues sido. sí. Y él, ¿cómo crece? Pues para crecer tiene que haber experiencia, pero para que haya experiencia tiene que haber unos mecanismos, o sea, el gran universo es una universidad, pero tiene que haber quien la administre para que funcione, o sea, si no, o sea, tú puedes tener el potencial de volverte ingeniero, médico, lo que sea, pero si no hay universidad, pues nunca lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, Eh, por eso él se apoya en estos que son los super administradores de ese mecanismo que permite que haya crecimiento mediante un orden, unos mundos celestiales, unos maestros en esos mundos, etcétera, ¿no? Que son
los ancianos de los días, los espíritus rectores y los Micaeles y las ministras. Estos son O los sea, que se llaman los creadores supremos. En ellos se apoya él, porque si no, pues no podría crecer. Porque nosotros no podríamos crecer. Y él crece si crecemos. Y el otro aspecto es la mente suprema que se la dio el Espíritu Infinito para que él pudiese integrar ese aspecto personal que siempre ha sido con ese aspecto de crecimiento, que pues es para englobar todo eso que es el crecimiento de 7 superuniversos, pues se necesita una mente especial, es la mente suprema. Entonces los creadores supremos son estos 3 de abajo, este triangulito que va hacia abajo. Ese es como el diagrama que hicimos. y Andrés, ¿y será muy loco decir que esa mente suprema haría las veces que hace nuestro ajustador de pensamiento? Más como los espíritus ayudantes de la mente, ¿no? Sí, correcto. Ah, gracias. Sí, es un nivel de mente porque es que imagínate tú recoges y recoges la experiencia de todas las criaturas y eso cómo lo organizas. Necesitas un superordenador pues, de mente. Y en ese sentido es que el Supremo se está formando, no Dios el Supremo, él siempre ha existido, pero el Supremo a secas, o sea, todo esto, Está absorbiendo la experiencia. sí, es lo Este que era un llaman. disco duro que existía, pero hasta ahora está llenando la información. Perfecto, Ana Carolina. Esa sí es una muy buen símil. Sí, o como un niño que tiene papá, pero todavía no se ha graduado del colegio. Eso es lo que llama el libro también la integración poder-personalidad. O sea, la personalidad del Supremo, cuanto más crece, pues se expresa de formas nuevas, ¿no? Ya se abren posibilidades y en algún momento se expresará plenamente y probablemente pues gobernará los 7 superuniversos desde Ubersa. De hecho, los ancianos de los días pierden esa jurisdicción. Sí. En todos los niveles, los 7 superuniversos se van volviendo autogobernados, incluso empezando por los planetas, mejor dicho, pero luego también los sistemas, las constelaciones, a medida que van entrando en luz y vida, se vuelven básicamente autogobernados. Es impresionante. Imagínate que nos dejen a nosotros administrar la Tierra. Y todos sus afluentes. Nos falta mucho para que nos la suelten. Ujú. ¿Cómo así? Bueno. Y el último, para acabar hoy, Mm. ¿les parece? Bueno, mediante el proceso de sumar la experiencia evolucionaria, el Supremo conecta lo finito con lo absónito, así como la mente del actor conjunto integra la espiritualidad divina del Hijo personal con las energías inmutables del modelo original del paraíso. Y así como la presencia del absoluto universal unifica la activación de la deidad, o sea, el absoluto de deidad, Mm. con la reactividad no cualificada, el absoluto no cualificado. Y esta unidad debe ser una revelación del funcionamiento no detectado de la unidad original de la primera causa padre y modelo fuente de todas las cosas y todos los seres, patrocinado por un mensajero poderoso residente temporalmente en Urantia. Ujú. La importancia de la experiencia es poder conectar lo finito con lo axónico. Sí, o sea, finito aquí en los 7 superuniversos y absónito abona Correcto. alrededor del paraíso en el centro.
a lo que yo llamo hacer crecer la finca. Porque Abona está en una frecuencia de perfección, siempre ha sido. Pero cuando los 7 superuniversos que apenas están en formación y que son evolutivos, también alcanzan ese mismo nivel de vibración, entonces se crece la finca. Y los que están allí de alguna manera atrapados porque no pueden salirse de la parte material experiencial, ya pueden desplazarse hasta ese nivel de supremacía porque ya se les creció la finca, ya tienen la frecuencia suficiente para poderse desplazar los abonales a los universos, a los superuniversos que ya también tienen la misma vibración de abona. O si no, no lo podrían hacer. Así se seguirían atrapados. Mm. Se les crece la finca, como digo yo. Sí. A mí me impresiona porque el mandato de ser perfectos, Como yo soy. así como yo soy perfecto, es decir, que eso tenga lugar aquí donde estamos nosotros, quiere decir que esto va a ser un poquito como una extensión de Abona, más o menos como sería Abona si estuviese de este lado. O sea, imagínate el nivel de perfección Que se requiere. física, para empezar, por ejemplo. Sí. No le cabe en la cabeza que ya no va a haber catástrofes espaciales, ni, no sé, o sea, no va a haber meteoritos ni terremotos. O sea, todos los planetas van a estar estabilizados físicamente porque las civilizaciones los habrán estabilizado en toda la galaxia. Un, Y te Hasta imaginas esa el nivel de... materia se perfecciona. un Sí, control de la energía perfecto, nada todo más. ¿No? funciona perfecto. Imagínate, Andrés, que en este Sí, momento sí, tenemos como sí. modelo, el modelo nuestro es Abona, Ujú. pero el modelo de la era del último va a ser justamente donde estamos nosotros, la Mm. supremacía. Entonces, Nosotros y Abona, sí, imagínate. correcto, ya esos dos niveles se unifican, por así decirlo, y son el modelo que deben seguir los que pertenecen a la era de la ultimacía. Sí, por acá pasarán seguramente camino al centro, entonces es, es Si un los de plan. Supremo lo lograron, ustedes los del último también lo pueden hacer. Mm. No le cabe a uno en la cabeza, a mí no me cabe en la cabeza. Ustedes han visto esa imagen donde al ser humano entra la energía por la cabeza, baja, Sí. sale por los pies y retorna otra vez a la cabeza. Es el mismo Es el cuento. toroide, el toroide. El toroide es la misma cosa. Salen niveles de alta vibración que están en la cabeza, van por encima de la cabeza, entran y tu función es bajar la vibración, bajar la vibración, bajar la vibración, bajar la vibración, volverla material, lo más material posible. Y luego haces el proceso de empezar a subir, transmutas. Y el elevas y le das energía, energía, energía hasta que logra tan alta vibración que vuelve, llega a la cabeza y entra. Y el proceso se sigue repitiendo. Maravilloso. Venga, un momentico. ¿Y eso con qué es que lo estamos comparando? Con el mismo proceso que está haciendo Abona, que va a estar en un nivel de perfección altísima y va bajando todo su nivel de información, de energía, la pasa por la experiencia, que eso es densificarla, para después volver a transmutarla elevando la frecuencia y volverla perfecta. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Pues que eso es lo que tú también estás haciendo. ¿Y Lo eso lo hacemos voy a en hacer todo el chiquito. tiempo, así como el toroide? Sí, Uno claro. lo hace todo el Cansancio. tiempo con el toroide, sí. Estamos Y trabajando. en la fase que bajas, estás transformando. ¿Te acuerdas de esa cosa de la transformación y la transmutación? Sí, sí. Cuando el todo se vuelve todo lo que es posible, se está transformando. Y todo lo que es posible vuelve a ser unidad, se está transmutando. Mm. Qué cansancio. No, porque siempre es el eterno ciclo de la rueda eterna, la rueda del samsara,
Del samsara, sí. que siempre ha sido, o el uroboro que llamaban los griegos. Todo es un ciclo, un círculo. O sea que en el axónito transitamos. Ujú. Pero es un círculo que desde arriba es una espiral, porque no vuelve, o sea, no es plano, sino que vas a un nivel más arriba y más arriba y más arriba. Si lo ves por arriba es un círculo, una Ese- cosa que se repite. Pero si lo ves de lado es una espiral. Ya. Ujú. Y los seres humanos hacemos lo mismo, hacemos espirales. Para los chinos son espirales en las mujeres cada 7 años o en los hombres cada 8. Repetimos ciclos, volvemos y revisamos. La Ujú. octava. Y cada vez se supone que tenemos que hacerlo mejor. Ujú. Ya. Y lo que nos quedó mal hecho lo revisamos para mirar cómo lo mejoramos. Sí, el infinito no es una línea, es un círculo. Es un círculo. El infinito tiene la periodicidad Ya. implícita en él. No es un infinito completamente lineal, sino es un... Lo que pasa es que lo vemos desde el punto de vista temporal y creemos que el tiempo es una línea. En realidad no es una línea, es un círculo. Porque en Abona todo es el presente, el pasado y el futuro siempre son. Ujú. Es un eterno continuo. Ya. A mí sí me gustaría que todo eso que ustedes dijeron ahora lo pusiéramos en completa analogía con ese párrafo, Sí. porque es que hay demasiados ingredientes allí, ¿sí? Dice que la experiencia del Supremo conecta lo finito con lo axónito. Y luego dice, como la mente del actor conjunto integra la espiritualidad divina del Hijo personal con las energías inmutables del modelo original, ¿cierto? Entonces hacen, Del primero paraíso, que te acuerdas que es hacen el una origen de todo. hacen una primera comparación, así como tal cosa, y luego Sí. una tercera, y así como el absoluto unifica la activación de la deidad no con la reactividad no cualificada, o sea, me imagino que es el absoluto no cualificado. Sí. Entonces hacen 3 paralelos diferentes. Entonces yo necesito montar el toroide en estos 3 conceptos. Sí. Para poder mirar a mí tranquila y no me toca, no me puedo dormir. Bueno, entonces, a ver, colocas al Supremo en la mitad, el Es- finito en la parte de los pies del toroide y lo absónito en la parte alta de la cabeza. Se dice que en nosotros el nivel central está en Anahata, en el corazón, en el 4º chakra. Sí. Yo te puedo dar ciclos por segundo. En los pies va más o menos a 1 o 2 ciclos por segundo. Primer chakra va a 4 ciclos por segundo. Y cuando llega a mi cabeza va a 1000 ciclos por segundo. Entonces, nosotros estamos en la fase de la experiencia, que es la fase de densidad. Quien está haciendo todo el proceso de la integración, que actuaría como el anahata, como el corazón, es el Supremo. Y él está conectando lo finito, que sería lo denso, con lo absónito, que va aquí arriba en la cabeza. La mente del actor conjunto, volvería a hacer la misma referencia, está en la mitad entre la espiritualidad del hijo, que estaría aquí arriba, porque yo creo que la espiritualidad del hijo tiene mucha mayor vibración que la energía del modelo original del paraíso, que sería lo material, que sería lo denso de la creación en Abona, ¿cierto? Y en el otro estaría Acá me entonces, quedó mal. Este es el que va en la mitad. sí, el que va en la mitad es la Trinidad. ¿Sí? No, sí, el Este, actor ¿cuál de conjunto. deidad? Sí, el actor conjunto que integra la espiritualidad del hijo o las energías inmutables del modelo original del paraíso. Porque lo que es paraíso es lo más denso de Abona. Y es el generador de toda la energía. Mientras que lo espiritual es la parte del hijo. Y en la otra es, ¿qué es? Lo axónito,
universal que está unificando la deidad, que sería cualificada, con la no cualificada. La no Ay. cualificada estaría a nivel de los pies y la cualificada en la parte de arriba. Y en la mitad el absoluto universal. Son terceros mediadores, como se dice en filosofía. Son como triadas puestas, pero lo que te digo, ahí donde los mediadores, en una sería el supremo, en otro sería la mente del actor conjunto y en el otro el absoluto universal. Ahí me falta la mente. Sí, por eso te digo, Es la lo que mente del unifica actor todo. conjunto integra, sí, La integra la integradora, la mente es la espiritualidad. integradora de todo. No es integradora, es, digamos que es la que ejecuta la acción, digamos. No, pero sí es integradora. Toma la decisión de hacerlo. No, Esa es una función, pero o sea, si no Ah, tuviera sí, la mente, mente sí, es el... no podrías correlacionar lo material con lo espiritual. es el puente. Sí. La mente, la filosofía, el arte están en la mitad entre lo material y lo espiritual. A ver, dejaste el supremo entre lo finito y lo absónico, sí. Acá, el espíritu es en el centro de la segunda, es la mente del actor conjunto. Donde pusiste espíritu infinito es la mente del actor conjunto, la segunda. La mente del actor conjunto. Ok, Si solo colocaste este Copiar y lado, pegar. en la segunda, en donde pusiste espíritu infinito, es la mente del actor conjunto. Cópialo y pégalo. Hasta arriba. ¿De dónde? No, esa es una imagen. No la puedo, El actor conjunto. que le tomo el pantallazo al PDF. Héctor C. Donde dejaste el hijo eterno, porque tendrías que, porque es que tenemos que correlacionar. El finito es lo denso, lo más material. Entonces, lo más material aquí en esa cosa que conecta la mente del actor conjunto está el paraíso y arriba el hijo eterno. Porque es que la posición aquí, como dirían, sí importa. Acuérdense que son niveles de vibración. Ok, ya te entendí. Entonces más bien voy a cambiar, voy a dejar como lo material a la derecha. Lo que tú quieras. Voy a cambiar el primero, me queda más fácil que cambiar los dos de abajo. Listo. Sí. Así es. Ahí quedó. Sí, o sea, como los que tienen que ver con lo más denso o lo material, están acá a la Sí, derecha. a la El derecha. material, correcto. Y los que Ujú. tienen que ver con lo más elevado están Lo acá. sutil. Lo sutil, lo de alta velocidad, La vibración. vibración, frecuencia. Ujú. Así Sí. es. El, Ponele ahí como un subtítulo ahí a esos círculos que acabas de hacer. Después, material, denso y sutil. Correcto. el libro de Urantia siempre habla de esas, a veces les dice tensiones, Mm. y es que si todo es uno, ¿cómo puede ser que existan dos manifestaciones de cualquier cosa? Entonces, lo que dice es, bueno, lo que pasa es que esos dos puntos en realidad no son dos puntos completamente aislados, sino que son los dos extremos de un segmento. Sí. Y te acuerdas Entonces, que la parte central es como si fuera una balanza, ¿no? Como el trípode que sostiene la balanza y mantiene el equilibrio entre los dos. Son el yang y el yin. sí, entonces, Como el yang y el yin. entonces no ha habido contradicción en cuanto a que todo es uno, que la unidad es el origen de todo. De todo. La contradicción o la paradoja fue aparente, fue momentánea cuando nos enfocamos en los dos extremos
pero se recupera, digamos, la tranquilidad, se resuelve la tensión, diría el libro. Depende del observador. No, por el tercero en discordia. Ajá, Sí, puede empezar en discordia, sí. sí. Claro que El eso no tercer se puede hacer. mediador es el que siempre resuelve. Sí. Mm. Que no lo vemos de una vez, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy difícil que nosotros nos demos cuenta que la materia y el espíritu acaban siendo lo mismo. Allá en el paraíso es que se nota, pero Sí. aquí, por ejemplo, no le vemos por dónde. Yo Sí, Y tengo ahí una entonces uno pregunta. empieza a entender por qué el supremo es necesario que para que el finito pueda actuar en lo axónico. Yo tengo una pregunta, Pero porque lo dice al principio del párrafo que va por la experiencia. Sí, gracias a la experiencia. Pablito, ¿qué dijo? Sí, sí, la yo pregunta, tengo una Pablo. pregunta porque sí, ahí en la gráfica y en la analogía que estamos haciendo, se intenta como, sí, como lo expresaba Andresito, como una dualidad o como una divergencia, digamos, ¿no? Pero quizás en el primero y en el tercer ejemplo es más fácil de discernirlo, pero en el ejemplo del Hijo Eterno y el paraíso me cuesta mucho porque pues el paraíso es extra espiritual también, o sea, y además el paraíso nada, es como el paraíso, no Esa sé, es si mal no recuerdo, el libro llama esto la tensión fundamental. O sea, de todas las tensiones, la primera fue esa. Entonces, el yo soy o la voluntad del Padre original, pues, dijo, dicho en palabras tal vez muy sencillas, van a existir cosas y seres. O sea, energía, materia por un lado y por otro lado espiritualidad, personalidad. Ahí es Y que eso, pues no puede haber algo más diferente que esas dos cosas, ¿no? Al menos desde nuestro punto de vista. Entonces, eso ya rompe la unidad, pero de una forma salvaje, pues. Entonces, sí, porque pero ¿cómo pueden existir? Y por y eso, bueno, inevitablemente, por eso, fíjate que es que primero es el paraíso y el Hijo Eterno. El Espíritu Infinito viene después, ¿sí? Y eso que se llama espíritu, ¿no? Y tiene cualidades, en fin, pero primero era el paraíso, bueno, hablando en términos temporales, pero no, sí, sí, no es que haya habido. porque siempre han sido. Ajá. ¿Y por qué, entonces, por qué viene de último el espíritu infinito? Porque se necesitaba para resolver esa tensión. ya, entiendo lo de la atención, sí. Y en eso que mencionas de como un orden, sabemos que estas cosas sucedieron antes del tiempo. Ujú. Entonces, primero sería la atención del absoluto no cualificado y el absoluto deidad, luego la atención del paraíso y el Hijo Eterno, y luego el finito y el absónito y el supremo. Y dos preguntas que tengo más. ¿Cómo es que, algún ejemplo o algo que me ayude a aterrizar más, cómo es que la mente del actor conjunto integra la espiritualidad del Hijo Eterno con el paraíso? Por Y e- la otra que me parece curioso es porque en cada uno de los ejemplos, los reveladores utilizan una palabra, ¿no? Por ejemplo, en la del Supremo, conectar. En la de la mente del actor conjunto, integrar. Y en la del absoluto universal, unificar. Yo pienso que debe haber algo ahí también, algún mensaje o alguna... Claro que sí. Tienes toda la razón. Y eso hay que agregárselo a la figurita. Sí, esas palabras hay que ponérselas Hay porque que clave, ponerlas porque son son clave, completamente cosas diferentes, señor. correcto. y sería bueno ahondar en eso también, me gustaría. Mira, en la parte del prólogo dice que el paraíso apropiadamente cualificado puede indicar todas y cada una de las formas de la realidad, la de deidad, la divinidad, la personalidad y la energía espiritual, mental o material. Todas comparten el paraíso como lugar de origen, función y destino en cuanto se refiere a los valores, los significados y la existencia real. Es que el paraíso, a pesar de que lo vemos como un elemento
¿qué diría? Material, denso, un sitio, un lugar, lo necesita el espíritu para hacer lo que tenía que hacer. Sí, porque si no hay un lugar geográfico donde estar parados, Sí, es como si tampoco hasta el tienen, espíritu necesitara ese elemento que es sustancia y es generador de todo. Y lo más simpático es que en el prólogo lo juntan con una cosa que uno dice, pero ¿qué tiene que ver eso con valores, significados, existencia? No, y además que, aunque sea, digamos, inerte espiritualmente, aunque sea Ujú. un agente inactivo en términos de personalidad y de espíritu, Andrés, es que es lo mismo que le pasa a un Micael y a una ministra divina cuando les otorgan una nebulosa para que ellos construyan un universo local. Sin eso no pueden hacer la O experiencia sea, de ser necesitan esa Micaela. parte material para a poder eso, construir el sí, proyecto. a eso voy. Lo material, la energía materia es, eh, digamos que un poco el testigo o el receptor de la acción que motiva el espíritu y que hace la personalidad. O sea, fíjate que Jesús decía, hagan la voluntad del Padre, no decía mediten sobre la voluntad del Padre, ni filosofen, ni piensen, reflexionen, no, hacer la voluntad del Padre. Y hacer quiere decir que te toca meterte con lo material. Entonces, lo material está ahí de forma inerte para que sea un agente externo a lo espiritual, porque el crecimiento se refleja en las acciones, en últimas. Si no hubiese ese, ese testigo o ese receptor de la acción, pues cómo se evidenciaría el efecto que tiene el espíritu. Sobre algo tiene que actuar. En parte esa es una razón para que exista lo material. Y un ejemplo de cómo lo material te conecta con lo espiritual, bueno, el arte, por ejemplo, es un ejemplo, porque el artista utiliza sustratos, energías o materia física para sugerir ideas, y ahí entra la mente, valiosas, y la mente ahí te conecta con el espíritu y logras hacer mediante una analogía, una extrapolación o un razonamiento, un descubrimiento de las realidades espirituales. Y la filosofía también hace un poco eso. Incluso la ciencia, por ejemplo, si descubres la ley de la gravedad universal, luego mediante la filosofía tú te preguntas, ¿esto qué significa? ¿Por qué todo se atrae entre sí? Debe significar algo, porque las cosas podrían ser de otra manera, ¿no? Ya ahí esa labor va más allá de la mente científica, ahí entra la parte filosófica del ser, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, todo se atrae entre sí porque tiene que significar que todo tiende hacia la unidad nuevamente, porque esto es una sombra, un reflejo de una realidad espiritual. Entonces, fíjate que ahí partiendo de lo material, puedes llegar a verdades, o al menos al nivel de la filosofía, pero también incluso yo creo que del espíritu, que tienen que ver con cosas espirituales. O porque todo el universo que contemplamos es prácticamente vacío, a escala microscópica también. Porque es una torta de cumpleaños a la cual le faltan las florecitas Pero, y los pero, adornos, pero y ¿por qué? ahí nos toca a nosotros ponerle los adornos y las florecitas, mijo. Porque lo manifestado es muy pequeño, diría yo. Casi todo está por manifestar. Porque el universo podría ser más como un queso gruyere, casi todo materia y muy poquito vacío. Y para ir de un lado a otro, irías caminando por los huecos y los túneles del queso gruyere. Pero no es así, tienes que atravesar espacio vacío para ir de un lugar a otro. ¿Por qué es casi todo es oscuro? Porque, por la misma razón, ¿no? Porque hay muy poco manifestado de la deidad. Entonces, desde lo material, mediante la filosofía y la mente, puedes intuir y conectar con lo espiritual. Y el verdadero arte, no el arte psíquico, como diría Parravicini, sino el verdadero arte, debe cumplir con ese objetivo, debe finalmente ayudar al ser
a conectarse con lo espiritual. Si no, pues ¿para qué? Son ejemplos que se me ocurren. Y es lo que ocurre que es un espíritu sin cuerpo como experiencia. Ujú. Por eso tenemos cuerpo. Claro que hay espíritus, hay seres, hay personalidades que no tienen cuerpo. Sí, Son pero creadas desde otro nivel, obviamente, pero igual también tienen evolución. Lo que pasa pero es el que, nivel de la experiencia sin cuerpo es difícil. lo que pasa es que a nivel del superuniverso hay diferentes niveles de experienciación. Los ángeles tienen una experiencia, los micaeles tienen otra experiencia, los Melquisedec tienen otro nivel de experiencia y cada uno tiene su propia vibración. Entonces, por eso, Aunque sí tienen cuerpos, pero son homorontiales o correcto, son espirituales. cuerpos de vibraciones más altas. Igual necesitas un sustrato incluso en ese nivel, pero sí, material, pues material no es por De ahí. hecho, las esferas arquitectónicas en las que viven todos estos seres son materiales también, porque la moroncia es un nivel de materia. Ujú. Yo les hago a ustedes una pregunta, un poco para aclararme. Por ejemplo, ¿ustedes creen que los micaeles son evolutivos? Claro, son evolutivos porque No, no inicialmente tienen cuerpo. sí tienen cuerpo. Pueden crecer, son absónicos ¿Cuerpo físico? simplemente en origen, pero pueden Eh, crecer eh, exponencialmente. Sí. Ellos crecen y de hecho en el nivel de la ultimacía, allí también van a tener un nivel de graduación importante. Ujú. Ellos están ayudando en este momento y son parte del Supremo en este momento. Pero en el nivel de ultimacía, allí van a tener un nivel importante de graduación porque van a ser los hermanos mayores de aquellos Micaeles que no han tenido la oportunidad de tener su propio universo, como que están allí en el cuerpo de reserva de Micaeles, que yo les digo los vagos. Esos son los que les toca más adelante servir de hermanos mayores para ayudar a estos que apenas van a tener su propia experiencia, pero ya en el nivel de ultimacía. Ya. Habría que mirar, porque, bueno, cuando yo me refiero al cuerpo, me refiero a este nivel, pero sí es cierto, los otros tienen un nivel pero deben tener un nivel que representa el paraíso. Imagínense que dice que el paraíso no es creador, es un controlador único de muchas actividades en el universo, mucho más controlador que reactor. En todos los universos materiales, el paraíso influye sobre las reacciones y la conducta de todos los seres que tienen que ver con la fuerza, la energía y el poder. Pero el paraíso mismo es único, exclusivo y aislado en los universos. El paraíso no representa nada y nada representa el paraíso. No es una fuerza, no una presencia, es tan solo el paraíso. Pero si uno lo asocia, es más ese contenido de soporte, Es más una máquina. de dador, sí, porque Es da la una, fuerza, la energía y el poder. es Es una máquina. la máquina absoluta. Correcto, es una máquina. Claro que más de uno que nos va a estar, el que nos vaya a escuchar en la grabación, se va a escandalizar cuando le Yo sé decimos, que hay gente que se molesta cuando se dice que el paraíso es una máquina, pero es que hay que ajá, entender máquina en la forma más abstracta posible, en el sentido de, Sofisticada. sí, es decir, cuando tú progresas en una tarea, te concentras más en los conceptos y hay partes que se vuelven mecánicas. Y buscas formas de hacer esa parte mecánica de manera automática para no perder tiempo y concentrarte en lo más importante. Eso a nivel personal, a nivel de civilización, a nivel de cualquier tarea acaba teniendo aspectos que se pueden programar o se pueden hacer mediante máquinas. Y la máquina en un sentido muy, muy abstracto, pues es algo que incluso en matemáticas se estudia, ¿no? El modelo abstracto de máquina más que se ha desarrollado más, digamos, general es la máquina de Turing, que no es algo concreto, es algo en el papel, es un autómata, pero es un modelo abstracto. Entonces, así debes entender lo que sería una máquina. Imagínate que construyes una máquina tan, tan grande, tan, tan poderosa, que es
mejor que cualquier inteligencia artificial, más perfecta que cualquier mecanismo conocido. Hasta Es- tal punto que convierte el espíritu en materia. Ujú. El concepto más elemental de máquina es algo que transforma. Correcto. Entonces, Mm. en cualquier nivel, somos una máquina. y algunas tareas las ejecuta de forma automática. Automática. Entonces, el paraíso, por ejemplo, controla de forma automática la gravedad del universo. No hay que decirle nada, no hay nadie que esté pendiente, la gravedad funciona solita. Esa es una característica de una máquina. Sin embargo, es una máquina tan sofisticada que uno Pero se también puede es preguntar, bueno, una máquina de esas podría llegar al nivel de conciencia, y el libro dice, el paraíso no está ni vivo ni muerto. Imagínate la afirmación. pero sí, pero también depende del padre, está centrado en la presencia del padre, ¿no? Ah, sí, porque él es la fuente inmóvil de todas las cosas, el que lo sostiene todo. Él es el foco. Así como, El pa- como el toroide, todo toroide tiene un foco. En el caso de una fruta es la semilla. Y el foco del toroide, en este caso, es el Padre Universal, que es el eje fundamental de que todo lo sostiene. Sí, pero más es que el paraíso funciona controlando todo lo material, excepto que la personalidad, como la nuestra, Ajá. puede imponer una creatividad y alterar ese devenir de lo material, digamos, ese casi devenir automático. Y además también el Padre y los absolutos ejercen un supercontrol, que dice el libro, es sutil, o sea que digamos en cualquier momento un electrón podría dar un salto a una órbita eh, y causar, o muchos, causar cierta Alteración. sí, alteración y pasa todo el tiempo, y eso se llama el supercontrol. Y en realidad, como las leyes últimas de la mecánica cuántica son leyes, pero de azar, se sabe lo que pasa en un conjunto grande de partículas, pero no en una. Entonces, pienso yo que ellos pueden hacer eso y no violar esas leyes materiales de probabilidad de la mecánica cuántica. O sea, tú lanzas una moneda, puede caer cara o sello, y puede que caigan tres caras seguidas. Eso es posible, ¿no? Y eso no significa que en el largo término, en promedio, no haya 50% de caras y 50% de sellos. ¿Sí? Entonces, de algún modo, tanto la personalidad como los absolutos y indirectamente, pues el padre, tienen un supercontrol o sobrecontrol, como quien dice, si funciona usted solo, pero yo lo estoy viendo y cuando se me antoje, voy a meter la cucharada, como se dice. Va a intervenir. Ujú, sí, y al mismo tiempo, digamos que usted no va a poder probar que yo intervine, porque las leyes aparentemente van a seguir No se ajustan a eso. funcionando como siempre. Ajá. Pero en algún lugar del cerebro, por ejemplo, eh, tal vez haya un lugar donde esté anclada la conciencia y donde los científicos vean que las leyes de la mecánica cuántica no se ajustan del todo al azar, ¿no? Porque ahí está. Eso puede que algún día lo descubran, ¿no? Hay una descripción que hace JJ Benítez de que supuestamente ya descubrieron eso y son una docena o algo así de átomos de, creo que es de neón, No, encuentran en un lugar del cerebro y que los saltos de los electrones en esos átomos anteceden creo que es radón. a las decisiones del cuerpo, mover una pierna, una mano, etcétera. Entonces hay un sobrecontrol. Entonces es una máquina, pero la máquina y funciona sola, pero no es que lo controle todo absolutamente, porque hay mecanismos para ajustar, digamos, sobre la marcha.
detalles. Sí, porque no tendrían trabajo las diferentes deidades y las diferentes personalidades en los diferentes niveles. No tendrían nada que hacer. No habría libre albedrío. Correcto. Exactamente. Sería todo determinista. Vea qué apasionante lo que hemos estado analizando. Ujú. Me encanta. Dormita, ¿ya puedes dormir? ¿Qué? Ah, en cambio yo no. En cambio yo no. ¿Por qué? Quedó Por- perdida. Ah, pues porque usted tiene esposo. Ay, no, boba. Yo no puedo dormir. Echándole cabeza a todo lo que aprendí hoy. Bueno, Y después de que dicen que sí o sea, lo entiendo perfectamente, que el paraíso es una máquina, pues yo me siento todavía más máquina. De producir pues, dinero. No, pues me siento máquina, ¿cómo le parece? pues Pues tú es que tu cuerpo es eres, máquina, es una máquina exacto, viviente. es que tú eres a escala como el gran universo. Es que somos copia, por eso ahí es como es arriba es abajo. Tu Tu cuerpo alma, es una máquina bioquímica que se maneja de manera inteligente. No tienes que estar pensando, me corté, me tengo que regenerar, regenérese. Yo ahí lo dejo y él se regenera. Se hace la herida y el día se la cierra. Y tiene funciones automáticas. Tiene súper funciones sofisticado. automáticas. No, Tú tienes alma y el Supremo es la superalma de la creación. El gran universo tiene al Padre en el centro, tú tienes un ajustador de pensamiento. En el centro. El universo maestro tiene niveles de mente y tiene al actor conjunto, o sea, el espíritu infinito, y tú entonces tienes, nosotros vamos a hacer maquinitas de acá para arriba siempre. Siempre lo Vamos hacemos. a seguir siendo maquinitas aquí de combustión. siempre tendrás un mecanismo soporte, pero puede ser material, morontial, espiritual, que es lo que se llama un cuerpo. Dice el libro que todos los seres tienen formas, cuerpos. Ya. Lo que pasa es que no tenemos los órganos todavía para percibirlos o sentirlos. Pues se supone que en Bolonia tendremos 70 y no sé cuántos sentidos. Sentidos. Pues, aquí no Eso no- tenemos sino 7. eso Claro, son- pero mira, eso es de aquí para allá y de allá para acá, porque los espíritus también dicen, o los que están en nivel espiritual dicen, nosotros no los vemos, ahí le contamos. No sabemos ustedes ni siquiera cómo son, pero ahí les contamos. Sí, sí. Y muchos no, según Porque no. ellos no tampoco saben, tienen cómo percibirnos. sí, ¿Ah? correcto. No saben si es una silla, si es un muro o si es una persona. Ni La idea. Matrix, Y como nosotros la Matrix, tampoco lo vemos, no los imaginamos. como en Suponemos. Matrix. ¿Se acuerdan en Matrix que todo se veía como en código? Números, sí, códigos de números cayendo. Sí, igual. Lo bueno es que nosotros al avanzar no perdemos la habilidad de percibir las realidades inferiores por las que ya pasamos. Sí. Por ejemplo, el mensajero poderoso que escribió este documento era consciente de los seres humanos que lo estaban recibiendo perfectamente. Porque él ya pasó por esa experiencia. Ya pasó por este nivel. Un Ok. mensajero poderoso es un mortal Es mortal. que ya está en otro nivel y bueno, Está Pues trascendido. no se vuelve hoy un... aprendí mucho, pero esta maquinita se va a apagar un ratico. Se va a ir a dormir. ¿Cuál será para allá? Porque es gallina para Bueno, trasnochar. Cosa tan horrible. voy a Yo parar soy la muy gallina. grabación. Voy a parar la grabación y concluimos el documento con broche de oro. Gracias a todos los que estuvieron hoy. La próxima iniciamos el siguiente del Supremo. Por ahora voy a parar de grabar.